En contacto con nosotros el 10 de marzo de 2024. La relación que hemos tenido con las monjas de Belorado ha sido de 4 meses y medio, desde el 10 de marzo hasta el 24 de junio en el que nos invitan a salir. Nuestra relación con ellos comienza por algo puramente, no sé cómo decirlo, doctrinal, teológico. Nos empiezan a contar el problema que tienen con el monasterio de Orduña, que le iban a rescindir el contrato, iban a perder el monasterio. La Pía Unión intentó localizar y localizó a un benefactor que estaba dispuesto a ayudarlas, pero claro, siempre y cuando lo que se fuera a hacer fuera fiable y al final pudieran quedarse con el monasterio, porque si luego iban a dar el paso de separarse de la Iglesia Conciliar y el monasterio se lo quedaba en la Iglesia Conciliar, no tenía tampoco mucho sentido. Mire, para el monasterio de Belorado no necesitábamos ningún benefactor, Y hay un momento en el que la Madre Abadesa nos pide a la semana o 10 días de habernos conocido que hagamos raudamente y de manera veloz, ya, si es posible, la transferencia del 1.200.000 o de los 225.000, o si no mejor 230, o bueno, ya puestos 300.000. Vista la situación, solo nos queda hacer un pago ya de 1.200.000 o si en este momento no se puede otra cosa, 225.000 euros, mejor 230 por si acaso. Y que quede cerrado el contrato. Por favor, don José, rapidez. Uno ya no sabe si las cuestiones doctrinales eran el verdadero motivo para ponerse en contacto con nosotros o era una especie de señuelo para contactar con nosotros, porque inmediatamente, en menos de una semana, ya nos están pidiendo el 1.200.000. No nos deja trabajar. Pues no hay dinero en la cuenta, yo lo siento. Las veces que intervine, estando en Belorado, jamás, a pesar de todas las difamaciones que se vertieron sobre mi persona y sobre la Pía Unión, jamás me defendí, jamás. Una vez que libremente se han separado, pueden imponer el derecho canónico porque no están bajo su jurisdicción. Ese es el hecho objetivo y por eso se ha puesto la denuncia. Siempre las apariciones que hice en prensa fue para defender a las monjas, mientras que ellas callaban parapetadas detrás de los muros del monasterio y dejaban que fuésemos vilipendiados y que se dijese de nosotros auténticas barbaridades, como por ejemplo que el préstamo de 700.000 euros que pidieron en 2023 lo pidieron para dárnoslo a nosotros. Han dicho que ustedes nos conocieron en marzo de 2023 y en abril pidieron el préstamo para darnos el dinero a nosotros. Jesús, son unos buitres carroñeros. ¿Y a esta gente no la vamos a denunciar? Se erigieron como portavoces y efectivamente nosotras en ningún momento les pedimos que hablaran por nosotras. Cuando yo le digo que vamos a ir para el 12 de mayo para estar con ellas, a apoyarlas y que va a venir el obispo conmigo, ella me dice, avísele al señor obispo que somos silvestres como las amapolas. Nunca ha sido la intención de nadie que ellos perduraran aquí ni se pusieran a vivir aquí con nosotras, ¿no? Es que antes de que ellas todavía decidieran someterse a la jurisdicción de mi obispo, nos preguntan, pero bueno, ¿tenemos que someternos entonces a Monseñor de Rojas y demás y tal? Y yo ahí les voy explicando y le digo, mire, este punto es el que menos gracia le hace a mi obispo, por la publicidad que va a repercutir en nosotros. Y eso se lo digo a ellas en el mes de abril, casi un mes y medio antes de que ellas hagan público el manifiesto católico. Después de la muerte de su santidad Pío XII, la sede de San Pedro está vacante y usurpada. Nuestra vinculación con ellos pues es solo esa, ¿no? O sea, un reconocimiento como obispo y ya está. Él nunca ha sido el líder de la comunidad, ni se ha pretendido. ¿Qué pensamos? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? La idea original era ir para el 13 de mayo, cuando ellas hicieran el manifiesto, yo estaría un par de días allí y mi obispo se quedaría un par de semanas para intentar poner en orden la vida religiosa, elegir qué constituciones y qué regla de vida iban a seguir, que no la habían elegido todavía, porque ya le dijimos, de clausura no son, tienen que elegir unas constituciones, pero no van a ser de clausura. Pasaron las 2 semanas y no se había podido hablar nada. Entonces ya a las 2 semanas mi obispo me dice muy serio, vámonos de aquí, que aquí no hacemos nada. Al fin y al cabo el que había estado hablando 3 meses con ellas, dando la cara siempre por ellas y tratándolas era yo. Son las monjas las que están intentando vender. ¿Cuál es el problema? Hay que entender que la situación en la que viven es una situación muy anómala, que todo esto pues, se ha ido demasiado de las manos, ¿no? A nivel mediático, démosle un poco más de tiempo. Al final mi obispo me hizo caso, para bien o para mal. Yo creo que para bien, porque si en aquel momento nos hubiéramos ido como pretendíamos hacer, a principios de junio, pues habríamos quedado como los malos de la película. Madre mía, es una versión totalmente antagónica a la que nos dijeron las monjas aquí en Código 10. Según lo que nos estaba usted contando, parece que las monjas les han utilizado, incluso les han engañado a ustedes.
Bueno, pues esa es la impresión que da, porque desde el primer momento sí es cierto que nos plantean dudas doctrinales, a las cuales yo intenté responder en todo momento, pero al menos de 10 días ya nos habían hablado de los problemas que tenían con el monasterio de Orduña y de alguna forma pues nos habían pedido ayuda. Nosotros desde la Pía Unión localizamos a un benefactor que estaba dispuesto a ayudarlas, pero claro, siempre que hubiera garantías de que se podía hacer la operación. Don José, vamos al principio. Mi percepción, que no sé si es la que tiene el resto de los españoles, es que pintan dos varones, discúlpeme, lo voy a reducir a esto, dos varones con un montón de monjas en un convento de clausura. ¿Para qué se meten allí? ¿Qué hacen? Y lo que quiero es iniciar desde el principio. ¿Por qué van ustedes al convento y quién les llama? A ver, vamos al convento para apoyarlas en el momento de ellas hacer público el manifiesto. ¿Quién les llama? Llamarnos en ese momento propiamente nadie. Ya nos llamaron el 10 de marzo, por primera vez. ¿Pero qué se presenta? Por primera vez. ¿Van ustedes por gusto? ¿Les llaman? Oye, venid a hacernos...? Bueno, una vez que ellas se separan de la iglesia conciliar, alguien tiene que decirle misa, ¿no? Pero entonces, ¿quién se pone en contacto con quién? Ellas nos dijeron que fueron ustedes los que les llamaron por primera vez. En contacto ellas, el 10 de marzo, es la primera vez que tenemos una conversación Madre Isabel, la abadesa y servidor, el 10 de marzo de 2024. ¿Y para qué le llaman? ¿Qué le dice la primera conversación? En un primer momento, cuestiones doctrinales, dudas sobre la doctrina, la situación de la iglesia conciliar, bueno, pues, todo tema doctrinal, teológico y demás. ¿Y terminan las dudas? ¿Y cómo? No terminaron las dudas, hubo que tratarlo desde marzo hasta mayo, pues hubo varias llamadas, videoconferencias, no solo con la madre abadesa, sino con las demás monjas también, con las demás hermanas, en las cuales se intentó explicar un poco cuál era esa situación. Pero luego, pues inmediatamente también, junto con toda esta situación, se plantea lo de Orduña, el problema que tenían económico con Orduña. Pero ustedes llegan ahí porque les han llamado, ¿y qué es lo que se encuentran? Hay mucho descontrol, mucho desorden a lo que todos pensamos que tiene que llevar una monja, es decir, de rezar, de ir a misa. Total. A ver, yo las conocía por teléfono, pero claro, no había estado nunca en el convento. Cuando llegamos al convento, como les digo, en un primer momento, la idea era estar yo un par de días, mi obispo se iba a quedar 2 semanas o así, para poner en orden un poco la vida religiosa. Porque claro, desde el principio se les dijo que ellas no podían ser ni van a ser monjas de clausura. Sin embargo, se les dijo también, elijan ustedes una forma de vida, porque el obispo no les va a dar una forma de vida, él aprobará lo que ustedes quieran, porque son ustedes las que van a vivir de esa manera. Elijan ustedes una forma de vida y a partir de ahí hablamos. Las 2 semanas en las que iba a estar mi obispo era para poner en orden la forma de vida que ellas iban a seguir, porque ya no iban a ser monjas de clausura según las normas de la Iglesia hasta 1958, es decir, hasta con el Código de Derecho Canónico de 1917. En las 2 semanas que estuvimos allí, en las 2 primeras semanas, no se habló absolutamente nada. Cuando llegamos allí nos encontramos con que no van a la Iglesia, no rezan el oficio divino, que es obligatorio para las monjas de clausura, salvo pena de pecado mortal, tienen que ir 8 veces al día a la capilla, a la iglesia, a rezar, y no iban, apenas iban a misa y dando gracias, parecía que había chinches en la capilla, porque entraban casi cuando nosotros estábamos subiendo al altar y se marchaban antes de que llegásemos a la sacristía, y luego no volvían a pisar la capilla en todo el día. Trabajar, levantarse tarde, porque tenían una vida totalmente desordenada, y trabajar demasiado, pero rezar nada. Usted está describiendo un piso de amigas. Básicamente. O sea, las monjas de Belorado es un piso de amigas que trabajan, pero con el cristianismo nada tiene que ver. La máxima de la vida religiosa atribuida a San Benito es ora et labora, reza y trabaja, pero primero reza porque es el centro de la vida religiosa. Sin embargo, ellas verdaderamente le han puesto a la sociedad civil que regentan con la que regentan el restaurante de Riondas, obra et labora, trabaja y trabaja. Y es que verdaderamente es lo que hacen, trabajar y trabajar, pero rezar nada, han dejado la oración de lado. Y cuando les preguntaban ustedes, ¿qué os respondían? ¿Que por qué no rezaban? Es que no nos dio tiempo de tratar apenas ese tema, porque cuando intentábamos tener algunas charlas, continuamente se iban posponiendo y luego muchas veces íbamos a dar alguna charla de formación y terminamos hablando de los problemas mediáticos del momento. Entonces no dio tiempo apenas de entrar en eso, de poner en orden esa vida religiosa. ¿El convento estaba limpio? No, el convento tampoco, porque claro, no les daba tiempo ni siquiera de limpiar, hasta el punto de que, por ejemplo, ellas tienen perros dentro del convento, no solamente en la huerta. La segunda planta del convento tiene la planta baja y 2 plantas de celdas o habitaciones. La última planta está llena de animales, de perros. Tienen perros dentro. El claustro está cerrado con una cúpula de cristal y a veces había algún perro que hacía sus cosas en el claustro y tardaban 4 días en recogerlas.
la iglesia, uno entraba a la iglesia, yo jamás he visto una iglesia de monjas de clausura así. Entrabas a la iglesia y aquello parecía un escenario del oeste, parecían bolas de pelusa, que parecían las bolas del oeste rodando por debajo de los bancos. ¿Quién se tiene que encargar de recoger y de limpiar? ¿Las mismas monjas? Lógicamente, claro. Porque no contratan servicio de limpieza ni... Es que si contratasen más empleados, aparte de los que ya tienen, no, lógicamente eso tendrían que hacerlo ellas. Y no había turnos, no había una hora de levantarse, un protocolo diario, cada uno se levanta a la hora que quiere. Debería haberlo. De hecho, precisamente una de las cosas que le impuso mi obispo es que se dieran un horario, porque mi obispo no les imponía un horario. Dense ustedes un horario, pásenmelo para aprobárselo. Le pasaron un horario que era completamente irrealizable y fuera de la realidad, de la vida religiosa. Se lo echó para atrás y no volvieron a pasar otro horario. ¿Confesabais a las monjas? No os dio tiempo. Es que no dio tiempo porque, claro, vamos a ver... ¿En 3 semanas no había pecados que confesar? Una de las cosas que se les exigió también era que buscasen 2 días para hacer un retiro espiritual, para hacer un examen de conciencia, que se pudieran confesar en condiciones. 2 días, claro, esos días los tiene que dar la abadesa, que es la que regenta, la que gobierna y la que tiene que organizar los turnos. 2 días de silencio para poder hacer un retiro y hacer el examen de conciencia, poderse confesar. Esos 2 días no llegaron nunca. Había monjas que nos decían que estaban deseando de confesarse y que querían confesarse, pero la madre abadesa siempre posponía los días de reflexión y la confesión. De hecho, nos marchamos de allí sin que ellas se confesaran ni llegasen a comulgar. Comulgaban las mayores, pero las 10 jóvenes no, ninguna. ¿Se saben las oraciones? Sí, me imagino que sí. Yo tampoco les examiné en todas las oraciones, pero sí, muchas sí que sabían, desde luego. ¿Se llevan bien entre ellas? Sí, verdaderamente son una piña, por eso están aguantando lo que están aguantando, porque tienen una gran unión y eso se lo reconocí yo desde el primer momento. Lo bueno que tienen ustedes es la unión que tienen, pero claro, una unión sin cabeza no va a ningún sitio, porque es que al fin y al cabo lo que no tienen es sentido común a la hora de hacer las cosas. ¿Y con ustedes cómo era el trato? Porque hemos escuchado a Francisco Canals que ha dicho que había muchas tensiones. ¿Se portaban bien con ustedes? ¿Eran amables? Sí, no, ellas fueron amables en todo momento, el trato fue siempre cordial, pero claro, sí es cierto que ellas lo que querían era un obispo que no se metiera en nada y un capellán que no se metiera en nada. Pero claro, obispo viene del griego episkopos, epis por encima de skopeo, mirar. El episcopo, el obispo es el que vigila, el que supervisa. No tiene que ser un amigo de las monjas. El obispo tiene que vigilar que cumplan la vida religiosa que se han dado. Entonces, claro, se intentó poner en orden ciertas cosas. Por ejemplo, hay que sentarse en los sitiales del coro y ponerse de rodillas para la adoración del Santísimo Sacramento. Hay que tener tiempo de oración, hay que hacer exposición del Santísimo Sacramento, que las clarisas tienen exposición diaria. En los 42 días que estuvimos allí apenas se hicieron 5 exposiciones. ¿Y por qué insistió mi obispo? Porque nunca había tiempo. Los domingos, si se trabaja más de 2 horas, hay que pedir permiso al obispo. Pues estaban pidiendo permiso todos los domingos para trabajar algo más, porque no les daba tiempo de terminar nunca el trabajo. Y la oración siempre de lado. Me gustaría saber qué están pensando las monjas de Belorado, porque ya llevamos un buen racimo de bombas dialécticas de lo que pasaba allí. Francisco Canals, actual portavoz de las monjas de Belorado, ¿te estás mensajeando con ellas? ¿Están diciendo algo respecto a las primeras declaraciones de don José, que tiene bombas, otras cuantas escondidas todavía? Bueno, las monjas de Belorado yo creo que en este momento están rezando, están escandalizadas, pero sobre todo están muy dolidas porque son religiosas, quiere decir que son mujeres que tienen también una vida espiritual y lo que vemos en este señor, al margen de sus palabras, de sus contenidos, de sus cócteles, que estoy seguro que son fantásticos, lo que vemos es el resentimiento, vemos una mirada de odio, vemos un lenguaje de una persona que quiere hacer daño, que quiere denigrar a las monjas y esto, señores, es totalmente contrario a la vida religiosa, porque estamos en un plató de televisión y está muy bien, yo también soy periodista, pero usted que es sacerdote, pues bueno, yo no sé si usted hace muy bien de emprender esa especie de vuelta a España de vamos a denigrar a las monjas. Por cierto, usted no conoce a las hermanas el 10 de marzo del 2024, las conoce al 10 de marzo del 2023, algo que no sabe absolutamente nadie y os lo voy a desvelar. El señor Ceacero y Pablo de Rojas salen concretamente el 10 de marzo del 2023. En esa fecha, las monjas de Belorado ponen un anuncio en Wallapop, que es de donde sale ese señor. En ese anuncio, ellas venden unas casullas antiguas. En todos los monasterios, pues hay cosas viejas que se venden, que acumulan polvo. Francisco, permíteme. Publican un anuncio al cual llama ese señor. ¿Es verdad lo del anuncio? Yo no he usado nunca Wallapop. Esa es la única verdad.
Y que se compre algo por Wallapop no quiere decir que uno se ponga en contacto para ir con ellas, ni mucho menos. Si ellas venden, se arriesgan, lógicamente, venden para que les compren. Pero eso no don es José, tabla ¿usted compró ninguna. algo de ellas? Yo no. No. Yo no. ¿Y Pablo de Rojas compró algo? Tampoco, porque nosotros no manejamos Wallapop. O sea, está mintiendo Francisco Canals. Concluyo, es que La se lo Pía puedo... Unión, Francisco, la Pía Unión espera, compró cosas a las monjas. Francisco, no es lo mismo que Pablo de Rojas o don José se lo compren a que se lo compre la Pía Unión. Yo, ni mi obispo ni yo hemos comprado nada por Wallapop. Hay fieles que sí que compran cosas y nos las regalan, y nos las ceden, nos las donan. Pero nosotros no le compramos nada. Y si él dice que lo hicimos, que lo demuestre, como he demostrado yo con pantallazos de